pedimos a ustedes que tomen mucha conciencia. Le agradezco a Augusto Espinosa. Él es asambleísta de la Revolución Ciudadana. Evidentemente, como ministro de Educación, tiene experiencia en este tipo de aspectos que estamos hablando y le vamos a pedir una primera interpretación del momento crítico que vive la ciudadanía, el país, en materia de salud y obviamente en materia económica. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Washington. Un gusto estar con ustedes. No sé si escuchando. Bueno, sí, le estoy escuchando, Si pero está saliendo bien la señal. Sí, sí, está muy bien. Hubo una pequeña interferencia, pero vamos adelante. Perfecto. Mire, Washington, yo estuve oyendo su intervención previa y creo que de su intervención se pueden extraer algunos conceptos que son fundamentales manejar en este momento. El primer concepto es sobre la necesidad de tener un Estado con suficiente liderazgo para enfrentar situaciones como las que estamos atravesando en este momento. Y el segundo concepto es el rol que debe tener la ciudadanía para contribuir en la solución del problema. Y aquí podemos detectar que evidentemente durante las últimas décadas en el mundo, fundamentalmente, y en el Ecuador también, se ha venido levantando un discurso antiestado, es decir, se busca el debilitar las capacidades del Estado para priorizar la acción del libre mercado. Y en este sentido hay una primera gran conclusión y lección que debemos sacar. El libre mercado no atiende los derechos fundamentales de la ciudadanía, no atiende y en consecuencia es imperativo que en este momento volvamos a posicionar en el debate público la necesaria acción del Estado para garantizar estos derechos. Hoy es la salud, mañana puede ser la educación, pero creo que el coronavirus lo que está en este momento haciendo es desnudando una de las debilidades del modelo neoliberal. Debilidad que es tremendamente nefasta en este instante porque está atentando contra la propia vida de los ciudadanos en el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, apelar a la conciencia ciudadana. Y yo me pregunto cuál es el principio fundamental, el principal valor que se ha pretendido inculcar durante las últimas décadas en el mundo y en el Ecuador también, para que opere adecuadamente el modelo hipercapitalista neoliberal. El principal valor es la codicia y el egoísmo, es decir, desde la perspectiva del neoliberalismo, para que las sociedades progresen se necesita seres humanos codiciosos e individualistas. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que frente a una situación crítica como la actual, muchos ciudadanos lo que busquen es el beneficio propio. Ejemplo, se devalúa la moneda en Colombia, sabiendo que estamos en una crisis sanitaria, muchos ciudadanos tratando de arranchar un poquito al mercado en beneficio de cada uno. Es decir, tenemos que repensar el rol del Estado en el desarrollo de las sociedades y debemos también repensar cuál es la cultura con la que se deben construir las sociedades. Y ahí viene un valor que usted mencionó hace un momento, la solidaridad. Cualquier cosa que hagamos en materia económica en este momento tiene que estar asentada sobre el principio de la solidaridad. Porque efectivamente con el coronavirus nosotros tenemos una contracción de la economía mundial. Esta contracción de la economía mundial va a tener severos impactos en nuestra economía, porque nosotros producimos fundamentalmente los bienes denominados commodities y el petróleo. Todos los commodities, la demanda de camarón, la demanda de flores, la demanda de banano está cayendo, los precios están desplomando, el precio del petróleo está por los suelos y eso implicará que tengamos una brecha o que la brecha externa deficitaria que existe vaya a crecer. Eso por un lado. Y por otro lado, si es que nosotros no cerramos esa brecha, en el caso de la economía ecuatoriana la situación es gravísima porque se puede poner en peligro la dolarización. Entonces ahí, apelando a la solidaridad
de empresarios, de importadores, lo primero que deberíamos hacer es cerrar lo que más podamos el drenaje de divisas hacia el exterior. Y ahí hay dos vías. Una, la de retomar el impuesto a la salida de divisas, y la segunda, imponer los aranceles que podamos, la mayor cantidad de aranceles que podamos en el marco de los acuerdos internacionales. Eso es una de las cosas que se tiene que hacer en este momento para cerrar la brecha externa. Lo otro, la caída de la actividad económica local, que de hecho ya la estamos palpando, implicará también una reducción de los ingresos fiscales. Esa reducción de los ingresos fiscales puede enfrentarse de una manera atentatoria a los intereses de las mayorías, y son medidas como la de recorte de trabajadores, de empleados públicos, medidas como la de imponer impuestos a la clase media, como impuestos a los vehículos en este momento, recortes salariales, porque en la práctica son esos, recortes salariales al sector público. Se puede enfrentar desde esa perspectiva, y en nuestra opinión eso lo que haría es agravar más el problema y sería de vuelta una receta que no ha funcionado, es decir, es quedarnos en el círculo vicioso de la contracción del consumo frente a una contracción de la actividad económica, y entonces de vuelta la contracción del consumo volverá a contraer la actividad económica y el ciclo se va a perpetuar, generando enormes males para la mayoría de ecuatorianos. Pero existe la otra perspectiva, la perspectiva de la solidaridad. ¿Cómo se debe manejar la solidaridad en este momento? Apelando a los grandes capitales, a esos capitales como por ejemplo los de los banqueros, que han tenido durante los últimos 4 años tasas de retorno impresionantemente altas. Mientras crecía la pobreza, los banqueros tenían utilidades que batían récord en el Ecuador. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este momento? Frente a esta situación difícil, esta situación dura que estamos enfrentando, deberíamos pedirles a ellos que incrementen su contribución fiscal. Yo creo que uno de los objetivos que deberíamos plantearnos es que el aporte de los grupos económicos llegue al menos al 4% de sus ingresos brutos. Eso implica entre 1.500 y 2.000 millones de dólares, es decir, con una sola medida, exigiendo que el impuesto mínimo que paguen los grupos económicos, que no solo se han beneficiado los últimos 4 años, se han beneficiado a lo largo de toda la historia del Ecuador, que esos grupos económicos lleguen a una contribución del 4%, eso implicaría que con una sola medida se puede saldar la brecha fiscal de este año. Y se pueden atender las necesidades del sistema de salud, porque ahora estamos apurados buscando soluciones, buscando cómo enfrentar la situación grave. Pero también recordemos que en el presupuesto 2020-2021, que se aprobó a fines del año 2019, ya hubo un recorte de recursos para el sector salud. Hoy tenemos que rebobinar, ¿no?, e inmediatamente buscar una reforma del presupuesto, cosa que está en manos del Ejecutivo, porque ellos pueden modificar hasta el 15% del presupuesto, asignar más recursos para el sistema de salud y financiar esa asignación con precisamente la contribución de los sectores más poderosos del Ecuador. Eso significaría solidaridad. Lo otro, las caridades, o sea, que yo te doy hoy unos cuantos millones de dólares, que viene por acá una cantidadcita de recursos, con eso no se resuelven los problemas estructurales. Creo que estamos a nivel global en vísperas de un cambio profundo del sistema capitalista, es decir, de ese sistema capitalista que lo que ha ido generando es desigualdad. Porque también decía algo con mucho acierto usted, Washington, hace un momento. Cuando las enfermedades son de la pobreza, o sea, casi que no tomamos en cuenta. O sea, ¿qué tasas de mortalidad provoca el ébola, por ejemplo? O sea, mucho más altas que las del coronavirus, pero está focalizados en sectores pobres de la población. El dengue igual. ¿Cuál es la tasa de mortalidad del dengue?
está focalizado en sectores pobres de la población, entonces no hay una alarma tan grande. ¿Cuál es la tasa de mortalidad por hambre, por desnutrición? Mucho más alta que la del coronavirus. Entonces, esas desigualdades no se ven, y el coronavirus sí está haciendo algo muy importante. Está diciéndonos lo que ya dijo Macron, y por suerte ya la centro derecha y la derecha se está dando cuenta. Hay cosas que son obligación del Estado. La salud pública, la garantía de derechos fundamentales de la sociedad tiene que estar en manos del Estado, porque el libre mercado no va a resolver esos problemas. Y ahora se dan cuenta de esto. ¿Por qué? Porque en definitiva este tipo de pandemias ya no solo ataca a los pobres. Este tipo de pandemias afectan a toda la población, y atacan a toda la población generando crisis en sistemas sanitarios en los que el Estado estaba desentendiéndose. Y aquí quiero hacer una comparación entre dos sistemas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, algunos expertos están manifestando que la crisis se agrava porque precisamente no todos los ciudadanos norteamericanos tienen cobertura de salud. Los seguros son sumamente caros, entonces no todos tienen la posibilidad de contratar los seguros. Cuando se enferman de algo, si no tienen seguro, evitan al máximo el asistir donde el médico. ¿Quiénes no tienen seguro? Los de menores ingresos. Entonces, con el coronavirus, muchas personas de bajos ingresos que podrían estar infectadas, o sea, no esperan, más bien dicho, esperan a que los síntomas sean graves para poder acudir donde un médico porque no tenían cobertura cuando estalló la crisis. Y entonces eso hace que este tipo de epidemias crezcan a la magnitud con la que ha crecido en los Estados Unidos. Eso como un ejemplo, la falta de cobertura. Pero ¿cuál es uno de los países más exitosos en el control del coronavirus? Corea del Sur. Corea del Sur, con una tradición de Estado fuerte, Estado regulador y con capacidad de control. ¿Qué es lo que hizo Corea del Sur? Dar apertura total a todos los ciudadanos para que con el menor síntoma puedan acudir al servicio médico. Es decir, aquí está funcionando con suficiencia un criterio fundamental en la gestión de riesgos. Es decir, la prevención, una vez que estalló la crisis, implica detección temprana de la enfermedad. Después, la respuesta, la posibilidad de que si es que ya se produjo el evento no deseado, es decir, el contagio de la enfermedad, inmediatamente pueda ser atendido en el sistema de salud sin que suponga costos para el paciente. Y tercero, o sea, una vez que ya se da respuesta, lo otro es cómo es que vamos dando apoyo a todos. La respuesta inmediata a la respuesta inmediata le debe seguir una etapa en donde le vamos dando apoyo para la recuperación. Hasta ahora, el país que mejor ha manejado todo el problema es precisamente Corea del Sur. ¿Gracias a qué? A una acción fuerte del Estado. Y lo mismo está pasando en China. Es decir, saquemos lecciones no solo para el momento, sino para lo que se debe hacer de aquí en adelante. De aquí en adelante, nunca más en el Ecuador debería provocarse una reducción de presupuesto para la salud pública. Nunca más en el Ecuador se debería hacer de menos a las inversiones en la construcción de hospitales. Nunca más en el Ecuador se debería cuestionar la colaboración de una tradición en el fortalecimiento de sus sistemas de salud. Es decir, hay muchas cosas que deberíamos reflexionar, muchas cosas que debería replantearnos la manera como estamos debatiendo la cosa pública en el Ecuador. Doctor Espinosa, quiero pedirle un comentario sobre esta información que aparece en Telesur y que da cuenta de cómo actúa el capitalismo salvaje. Se está cuestionando desde el gobierno de Alemania, y esto lo dice Telesur, que acusa a los Estados Unidos y al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar apropiarse de un proyecto de vacuna contra el nuevo coronavirus desarrollado en un laboratorio alemán. El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas,
aseguró en una entrevista publicada hoy que los investigadores de su país desempeñan un papel de primer nivel en el desarrollo de medicamentos y vacunas y no podemos permitir que otros busquen procurarse la exclusividad de sus resultados. Cuando esto pasa, lo evidente es que lo que se pretende es monopolizar cualquier posibilidad de creación de la vacuna para este caso de la pandemia del coronavirus y luego comercializarla y con ello lograr ingentes ganancias, cosa que no hace Cuba, por ejemplo, con el interferón que lo distribuye prácticamente gratuitamente a nivel de todo el mundo, inclusive enviando brigadas de médicos de manera solidaria a países como Italia o como España y como a China inclusive, que es una gran potencia mundial. ¿Cómo analizar la situación? Miren, ese es el gran debate que debemos hacer. La mercantilización de todo, incluso de los bienes públicos, versus la idea de que un bien público debe ser usufructuado colectivamente y prácticamente sin costo. Si es que nosotros ya sabemos, conocemos la manera de curar o de prevenir un virus como el coronavirus, esto debería estar a disposición de toda la humanidad. Ya nos pasó con las vacunas o con las medicinas para curar o paliar los efectos del SIDA. Es decir, termina siendo tan oneroso, y por eso yo decía al principio que el neoliberalismo, esa idea codiciosa de tener la mayor cantidad de ganancias posible, atenta incluso contra la vida, es decir, no garantiza los derechos fundamentales. Yo creo que el conocimiento es un bien público. El conocimiento como bien público debe ser usufructuado por toda la población. Y en ese sentido, otra vez aparece el rol del Estado como un garante de esto. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de innovaciones que se producen en el mundo se producen gracias a la acción y a la inversión del Estado. Si es que el Estado invierte, si es que el Estado financia, o si el Estado investiga y obtiene algún producto que va en beneficio de la humanidad, ese tiene que estar a disposición de la humanidad sin ningún tipo de restricción. Este es el mundo al que debemos ir avanzando. Lo que hoy está primando es el usufructo particular o privado de incluso la propia inversión pública. Usted ahí está con su celular, Washington, le veo. Si usted ve su celular, primero, para que podamos estar conectados en este momento, necesitamos Internet. El Internet es consecuencia de una inversión privada o una inversión pública. Una inversión pública. Si es que no habrían invertido los Estados Unidos, la NASA, en el desarrollo del Internet, en este momento no podríamos estar conectados. Usted revisa, puede buscar en Google alguna cosa, el algoritmo que utiliza Google para operar es un algoritmo desarrollado gracias a financiamiento del propio Estado. El GPS que se utiliza para posicionarnos con el Google Maps, ¿no?, es también un invento que se hizo desde la inversión pública. Es decir, prácticamente las grandes innovaciones que tenemos en esta era han sido consecuencia de la acción y del apoyo del Estado. Sin embargo, hasta ahora lo que vemos es que de esa inversión del Estado se apropian algunas empresas privadas, las empresas de tecnología, por ejemplo, y ahí no se nos hace tan patética la situación, como cuando se apropian las grandes transnacionales de medicina, las que fabrican los medicamentos en el mundo. Ahí sí se hace evidente, porque por ganar un poco más, se puede estar poniendo en riesgo la vida de millones y millones de seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos repensar? ¿Cómo manejar la propiedad intelectual en el mundo? Cuando la vida de un ser humano está en juego, el derecho a la propiedad debería desaparecer. En este momento, en el código de valores del hipercapitalismo, del capitalismo salvaje, prima la ganancia. El principal valor es la ganancia del capitalista, y por eso decimos que se pone el capital por sobre el ser humano y no la vida de la propia persona que estaría en peligro. Hay que darle la vuelta a esto. El capital tiene que estar por debajo del ser humano. Cuando la vida
de una persona está en juego, cuando la posibilidad de tener un buen futuro para esa persona está en juego, el capital tiene que subordinarse a esas necesidades humanas. Y por eso las ganancias de los banqueros en este momento deberían canalizarse precisamente para fortalecer el sector salud. Si ganaron 500, 600 millones de dólares, están ganando 500, 600 millones de dólares por año. Al menos la mitad de esas ganancias deberían canalizarse a fortalecer la salud pública en el Ecuador. Y esa es una de las propuestas que hemos hecho ya como bancada de la Revolución Ciudadana. Esos grandes patrimonios que superan el millón, en algunos casos los 10 millones de dólares y demás, tienen que ser grabados porque mientras hay gente que tiene un caudal enorme de bienes, ni siquiera tienen casa y ni siquiera tienen servicios básicos que les permita garantizar un nivel de sanitario elemental para poder cuidar de su salud. Es decir, lo que está pasando en este momento nos debe llevar a la reflexión sobre el hecho de que la desigualdad nos puede generar muchísimos males que no solo le afecten a quien es víctima de un sistema desigual, sino incluso a aquel que usufructúa de ese sistema desigual. A la larga, todos vamos a ser víctimas de la desigualdad. Hoy es a través del contagio de un virus. Mañana, el contagio de un virus que no se controla, porque una cosa, todos nos podemos contagiar, pero indudablemente el que tiene más recursos a lo mejor puede cuidarse mejor y evitar contagiarse. El que no tiene recursos, a lo mejor en algún recinto puede, y no va a ser atendido oportunamente y va a contagiar a más. Y después el hecho de que esa persona que vive en condiciones de pobreza haya contagiado a más, a la larga le va a terminar afectando a aquel que tuvo recursos para prevenir, para cuidarse. Entonces la desigualdad nos afecta a todos. En materia de salud, el coronavirus está dejando eso absolutamente claro. Pero veamos en materia de paz social. Cuando hay mucha desigualdad, cuando la desigualdad se vuelve intolerable, como ha sucedido, por ejemplo, en Chile y en muchos otros países, ¿qué es lo que sucede? Se altera la paz social, la gente comienza a protestar y por más recursos que tenga una persona, no puede vivir tranquilo en un ambiente convulsionado y en un ambiente donde no hay paz. Los únicos que a lo mejor podrán vivir tranquilos es ese 1% de la población que tiene tantos recursos que ya no necesita siquiera vivir en el Ecuador y que se van a vivir en España, por ejemplo, y desde España ponen tweets diciendo lo que debemos hacer en el Ecuador. O sea, y hablo concretamente, el señor Egas, no, claro, ¿qué le va a importar lo que pase aquí a los ecuatorianos si él está viviendo fuera? ¿Qué le va a importar la convulsión social si él está viviendo fuera? Entonces, sí tenemos que repensar. Aquí ya no es una cuestión de enfocarnos, de enfatizar en las diferencias que nos pueden separar, sino tenemos que enfatizar en lo que más nos une. Y lo que nos une, en definitiva, es lograr el bienestar material de la población, porque el 90% de la población que está aquí en el Ecuador, que está luchando para sobrevivir, probablemente pueda ser víctima de ese 10% y lo que es peor, de ese 1% que concentra el excedente, que concentra las ganancias y que ya ni siquiera gotea mucho. Y cuando no hay esa redistribución del excedente en la economía local, la pobreza sigue creciendo, la desigualdad sigue aumentando y las consecuencias son las que acabo de describir. Sin lugar a dudas, doctor Espinosa, las circunstancias no nos van a permitir abordar como quisiéramos otros aspectos de la vida política y económica del país, pero hay momentos en que se quiere hacer uso de la crisis de manera perversa y se le escuchó decir al nuevo ministro de Petróleos que hay que aprovechar la crisis para privatizar rápidamente varias empresas públicas, varias empresas que inclusive son estratégicas. Y se trata de Campo Salce, concretamente uno de los principales productores de petróleo ecuatoriano. ¿Cómo puede entenderse este tipo de actitudes en momentos de crisis? Aprovechar una situación
de emergencia sanitaria para comenzar a privatizar todo, para comenzar a subir todo, para poner impuestos, usted ya lo dijo, pero en el caso específico, esto de la privatización, cuando todo el mundo quiere apuntar hacia el otro lado, hacia recuperar y repotenciar el Estado. Esa es la lógica del gran capital, esa es la lógica a la que hacía mención de la codicia, del individualismo. O sea, ¿qué es lo que busca el gran capital? El objetivo fundamental del gran capital es obtener la mayor cantidad de ganancias posible en el menor tiempo posible. Y entonces cuando se produce una crisis como la actual, o sea, no importa si es económica, no importa si es una crisis social, lo que busca el capitalista es aprovecharse de la situación. Y entonces, si es que le ve al Estado con necesidad de recursos, entonces lo que hace es ofrecerle cualquier cosa. Es como cuando una familia está en una situación sumamente complicada y tiene las joyitas que le heredó la abuelita, ¿no? Y tienen que comer, o sea, van a quien le pueda ofrecer cualquier cosa por esas joyas con tal de comer en el día, pero comer hoy día puede significar hambre para mañana. Pero esa es justo la lógica capitalista, la del hipercapitalismo, o como usted llamó, la del capitalismo salvaje. Hagamos ganancias, aprovechemos, este es el momento en el que se deben aprovechar las cosas, las ofertas. Aquí van a estar vendiendo cualquier cosa, las joyas de la abuelita, comprémosles barato para con eso nosotros ganar muchísimo en el futuro. Y entonces, la discusión acá es, ¿vamos a permitir los ecuatorianos que eso suceda? ¿Vamos a permitir cuando existen fuentes alternativas de recurso que podrían ayudarnos a enfrentar la coyuntura? Fuentes alternativas. 270 grupos económicos están en mora en alrededor de 700 millones de dólares con el SRI, con el Estado. Hay más de 2.000 millones, ya después de las condonaciones y demás que se hizo, hay alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares que el SRI podría cobrar agilitando los trámites coactivos y demás. Es decir, hay alternativas para enfrentar la situación en este momento. Sin embargo, aquí va a haber una gran disputa, es la disputa del gran capital y gran capital transnacional, porque cuando ya hablamos de fuentes de recursos naturales, estamos hablando de intereses transnacionales. Vamos a tener que enfrentar ese gran capital transnacional, por un lado, y nosotros debemos defender, por otro lado, lo que son nuestros recursos y lo que es la necesaria redistribución. En este momento, el énfasis, el enfoque del gobierno debe ser hacia la redistribución progresiva, es decir, que los que más tienen sean los que financien la situación en este momento, porque lo que ha planteado el gobierno hasta el momento es una redistribución regresiva, es decir, que la clase media financie la situación y no toquemos a los que más tienen. Uh-huh. Entonces hay que cambiar esa lógica y por eso yo apelo nuevamente al término solidaridad. El que más tiene, el Ecuador no necesita de caridad de ellos. El Ecuador lo que necesita es de su solidaridad y la mejor manera de expresar solidaridad es aumentando su contribución fiscal, pagando lo que pagan cuando instalan sus empresas, sus bancos en otros países, pagando eso nada más, porque claro, se instalan sucursales de los bancos fuera del Ecuador, como por ejemplo en España, en donde las tasas impositivas son mucho más altas que en el Ecuador, y cuando se les pide que aquí solo nivelen, o sea, lleguen cercanamente a lo que ellos pagarían allá, entonces se quejan porque no les gusta pagar impuestos en el Ecuador. Entonces necesitamos que nuestro gran capital, esos grupos económicos que siempre sueñan con lo que pasa en el resto del mundo, o sea, hablan algunos de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. Vamos, traigamos más mundo en Ecuador, traigamos el mundo europeo al Ecuador, el mundo europeo fiscal, en donde se entiende que la solidaridad de los que más tienen es fundamental. Trabajemos en ese sentido y fortalezcamos nuestros sistemas de bienestar. Aquí ni siquiera se está discutiendo la propiedad, se está discutiendo la necesidad de que todos los ciudadanos sean beneficiarios de las ganancias, ingentes ganancias
que ellos obtienen gracias al trabajo de todos, porque no es exclusivamente por el talento de algún gerente de un banco, es por el trabajo de todos que ellos tienen ingentes ganancias. Entonces, lo que les pedimos es solidaridad, y el gobierno debe entender que en situaciones como esta, los que más tienen son los que deben asumir solidariamente los costos de este tipo de crisis, más todavía si ellos han sido beneficiarios eternos de un sistema que ha sido injusto. Sin lugar a dudas, muchas gracias al asambleísta Augusto Espinosa de la Revolución Ciudadana. En otra oportunidad estaremos abordando el tema político. La situación, usted nos va a entender, ameritaba que analicemos el tema que es motivo de preocupación de toda la ciudadanía en estos precisos momentos. Nuevamente, gracias por este contacto vía Skype con Augusto Espinosa. Hasta una próxima oportunidad. Gusto. A otro momento, hasta luego. De igual manera, a usted le agradecemos. Son las 17:42. Somos generadores de información. Punto Noticias.